a nuestro ciclo celular. ¿Listo? No importa que lo repitamos cada rato, pero vale la pena. Ciclo celular, todo esto es la división celular, sea de tipo mitosis o meiosis. Hemos visto que la interfase comprende la etapa G1, una etapa preparatoria para la replicación del ADN, cosa que ya hemos visto, ¿no es cierto? Y tenemos luego la etapa G2, que es una preparación para la división celular. Bien, hemos visto ya con ustedes hasta replicación del ADN. Quisiera que no olviden para qué o por qué tiene que replicar el ADN la célula en cada ciclo. Tiene que hacerlo en cada ciclo para poder otorgar el patrimonio completo genético a las células hijas, ¿no es cierto? En cada ciclo, en cada vuelta. Tiene que duplicar para entregar el doble. Se acordarán del ejemplo del cuadrito que decíamos de una imagen de la Virgen María o de alguien que una mamá tiene que repartir entre sus dos hijas, pues tiene que hacer primero una réplica, ¿no es cierto? Bien, ya conocemos todo eso. Ahora entramos aquí a la división celular. Primero vamos a describir, habíamos dicho, la mitosis, para seguir la secuencia del ciclo. Interfase con G1, S, G2, ahora viene división celular, que la vamos a describir, y después de la división celular, en este lugar más o menos, está la citocinesis. Luego explicaremos qué es eso. Bien, vayamos por la explicación de cada una de las partes de la mitosis. ¿Se acuerdan? Según nuestro mnemotécnico, las etapas son profase, metafase, anafase y telofase. Así no nos olvidamos nunca de que son 4 y en qué orden van, ¿no? Después de la interfase viene entonces profase, luego metafase, anafase, telofase. Recordaremos también algo. Habíamos dicho que se estudia mejor el aspecto cuántico. Doctor, se ha cortado, no se le escucha nada. Doc, no se le escucha. Bien, entonces hemos dicho otra vez lo que es el ciclo celular. Además, hemos indicado las etapas de la mitosis. Aquí vamos a hacer una aclaración muy pertinente y en parte recordatoria. La mitosis sirve al ciclo celular para obtener células somáticas, que son diploides. Y ahora añadimos esto más. La mitosis es una división de tipo conservacional respecto al número de cromosomas. Es conservacional. No olviden eso.
La mitosis es conservacional respecto al número de cromosomas. En cambio, la meiosis, que vamos a ver después, es una división celular de tipo reduccional. ¿Se acuerdan, no es cierto? Que la meiosis es el tipo de división celular que nos va a conducir a la obtención de células gaméticas, las cuales son haploides. Esa meiosis es reduccional. En cambio, la que vamos a explicar ahora, la mitosis, es conservacional. Esto es muy importante. Bien, ¿qué ocurre entonces en las diferentes etapas? ¿Qué ocurre en profase? Me interesa solamente que aprendan estos dos conceptos. Profase. Se disuelve la membrana nuclear. La membrana nuclear se disuelve. Si esta es la célula, esta es su membrana nuclear, ahí adentro están los cromosomas. Entonces, dos cosas fundamentales ocurren en esta profase de la mitosis. Uno, la membrana nuclear se disuelve. Toda esta membrana se disuelve. Primer evento. Y los cromosomas, en forma individual, migran hacia la periferia de la célula, así, en un movimiento centrífugo, diríamos, migran hacia la periferia de la célula hasta ubicarse en la superficie interna de la membrana celular. La membrana nuclear ya no está. Entonces estamos hablando de la migración de cromosomas hacia la periferia. Esto no lo olviden, en forma individual. Eso es profase. Metafase. Metafase. ¿Qué va a ocurrir? Vuelvo a dibujar la célula. Y voy a dibujar los cromosomas, los pintaré en azul, que se van a ubicar en la región ecuatorial de la célula. Región ecuatorial. Fíjense, si este sería un polo de la célula y este el otro polo, la región ecuatorial está hacia el centro, ¿no es cierto? La región ecuatorial. Entonces los cromosomas se van a ubicar en esa región ecuatorial. Estaban distribuidos en toda la superficie interna de la membrana celular, ¿se acuerdan? Porque han migrado todos en forma centrífuga hacia la parte, hacia la superficie interna de la membrana celular. Ahora, todos van a recorrer para ubicarse en la región ecuatorial. En las células animales, esos cromosomas van a ocupar la línea ecuatorial. La línea ecuatorial sería más o menos esta, ¿no? Esa sería la línea ecuatorial. Este trazo lo haré un poco
poco más fuerte, para que se note que esto es hacia adelante, ¿no? Y hacia atrás está la otra parte de la línea ecuatorial. Imaginen eso, como si este trazo fuerte que estoy haciendo aquí estaría por delante de la pizarrita y el trazo delgado estaría por detrás de la pizarra. Entonces, esa es la línea ecuatorial. En las células animales, reitero, los cromosomas se van a ubicar Doctor, ya no se le escucha otra vez. individualmente. Esto sigue individual. Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Doc, Hola, hola. Ahora me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí se escucha. se está cortando, pero cada momento. Sí, ¿Podría volver a repetir? Se ha cortado. claro, Sí, claro por que favor, sí. ¿podría volver a repetir? Claro. Estamos hablando de metafase. Esas flechitas que he dibujado en esta célula a los lados nos indican cuáles son los polos de una célula. Imagínense una naranja. Las partes con los ojitos estarían a los lados, ¿no es cierto? Bien. Y la línea ecuatorial estaría ubicada así, donde he dibujado está en azul. Aquí he puesto un trazo más o menos grueso y uno delgado hacia atrás. Esto para que se note, necesito de su imaginación, si esa es la línea ecuatorial, por delante, hacia la parte de adelante de la pizarra, dibujando en el aire, estaría esto, ¿no? Y por detrás de la pizarra estaría el otro arco de la línea ecuatorial. No es difícil eso de imaginarse. Entonces, los cromosomas en las células animales Creo que se volvió a cortar, doctor. Doc, nuevamente no se le escucha. se van, hola, hola, hola. Ahora sí, doctor. Doc, recién se le escucha. Otra vez se cortó. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor, se le escucha.
médicos, la policía. Andrea, tienes que cerrar tu micrófono, por favor, ¿ya? Y Mackenzie también, tienes que cerrar. Hola, ¿ahora me escuchan y ven la pantalla? Ahora sí, ¿no? Listo, ahora sí. Muy bien. Entonces, decíamos que en metafase de las células animales, los cromosomas se ubican individualmente sobre esa línea ecuatorial. En cambio, en las células vegetales, los cromosomas no solo se ubican en esta línea ecuatorial, sino en todo el plano ecuatorial. Hagan de cuenta que estoy rayando para que parezca una mampara más o menos que se hubiese ubicado ahí en la región ecuatorial. Sencillo, ¿no? Hola, hola. No se ve, doctor, la presentación. Ya. Solamente escuchar. Un ratito, por favor. Listo, gracias. Bien, entonces, lo que es rayado dentro de esa línea ecuatorial es lo que ocurre respecto a la ubicación de los cromosomas en las células vegetales. Es decir, no solo ocupan la línea ecuatorial, sino todo el plano ecuatorial. El plano, les decía, es como si fuera una mampara que hubiese colocado ahí al medio. Y ahí se hubiesen como pegado, digamos, los cromosomas, ¿no? Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. No solo en la línea ecuatorial, sino también en la superficie de esta como mampara. ¿Listo? El plano ecuatorial. Bien. Voy a volver a dibujar una célula en metafase, porque aquí empieza lo interesante de la explicación. Célula en metafase. Bien. Voy a dibujar solamente dos cromosomas nomás, como si esta célula tuviera solo dos. Y en esta forma voy a esquematizar los cromosomas. Ahí está uno y aquí el otro. Bien. En estos cromosomas que acabo de dibujar, ustedes ya pueden distinguir claramente dos cromátidas y un centrómero, ¿no es cierto? Recuerden que después de la replicación del ADN, como hay dos moléculas de ADN, una molécula, estoy hablando de molécula, no de una cadena, una molécula de ADN con su cadena nueva y su cadena antigua, estará en una de las cromátidas y la otra molécula de ADN estará en la otra cromátida de cada uno de estos cromosomas. Bien, estamos en metafase, les reitero.
simultáneamente o paralelamente, en el citoplasma, a partir de los centriolos, los voy a dibujar ahí, los centriolos que están en los polos de la célula, a partir de los centriolos se van a acomodar las llamadas fibras del uso acromático. Fíjense, voy a dibujar una fibra y ¿dónde va a ir a parar? Al centrómero, ¿no es cierto? De aquí otra que va a ir a parar también al centrómero, pero no se va a juntar con la otra. Aquí lo mismo, hasta el centrómero y aquí también al centrómero. ¿Listo? Ese es el uso acromático. Como he dibujado solamente 2 cromosomas, pues para cada cromosoma hay 2 fibras, ¿no? Una que viene de un polo, del centriolo de un polo, y la otra que viene del otro polo. Para el cromosoma que está abajo, lo mismo. Bien, un dato importantísimo. Estas fibras del uso acromático son de una proteína muy especial llamada actina. Actina. Actina se llama esa proteína. Actina, que es semejante a la miosina que hay en los músculos. Bueno, lo importante es que esta proteína, esta actina, es contráctil, puede encogerse como un elástico que lo hubiéramos estirado, como si esta fibra del uso acromático que voy a remarcar, fíjense la que estoy remarcando, sería como un elástico estirado que ha ido a parar ahí, y las otras lo mismo. Bien, eso es metafase. Cromosomas ubicados en la región ecuatorial de la célula y el establecimiento de el uso acromático con fibras de actina que van a ir a parar desde los polos hasta el centrómero de los cromosomas. Pero no es que estas fibras llegan a juntarse, están separadas. En el dibujo se aprecia muy bien eso, sobre todo en el cromosoma de arriba. Bien, eso es metafase. ¿Qué pasa en anafase? Anafase. Estas fibras del uso acromático, como son contráctiles, empiezan a jalar, si me permite el término, empiezan a encogerse en este sentido. Así, cada una va hacia los polos. Están traccionando a los cromosomas y como están jalando, como están traccionando, ¿qué va a ocurrir? Van a provocar la ruptura de cada cromosoma, ¿no es cierto? Van a provocar la ruptura de cada cromosoma. Pero antes de seguir adelante, quisiera que se acuerden bien de esto. Hemos empezado esta descripción con esta célula a la que le hemos asignado un número exacto de cromosomas. 2, ¿no es cierto? Tiene 2 cromosomas, el de arriba y el de abajo. Tiene 2 cromosomas. No se me olviden este dato. Hemos empezado con 2 cromosomas. Ahora retorno a anafase. En anafase, entonces, estas fibras del uso acromático
están traccionando a los cromosomas, a cada cromosoma, van a lograr la ruptura de estos. ¿En qué lugar? En el centrómero, ¿no es cierto? Bien, entonces, a ver si nos puede salir aquí una borradita aquí y otra aquí. Listo. Entonces, al estar jalando, han provocado que estas cromátidas se separen en dos. Está fácil, ¿no? Ha sido roto el centrómero, o a ese nivel se ha roto cada cromosoma. Eran cromátidas, ¿no es cierto? Pero a partir de este momento se llaman cromosomas hijos. Se llaman cromosomas hijos. Ya no se llaman cromátidas, se llaman cromosomas hijos. Y como estas fibras están traccionando, sigue la tracción en este sentido, pues está muy claro que estos cromosomas hijos, borraré las fibras que ya no nos interesan mucho, están traccionando de tal suerte que estos cromosomas hijos van a ser trasladados por ese movimiento de tracción tan sencillo que hemos explicado, van a ser transportados hacia los polos de la célula. Borraré también los centriolos que ya no nos interesan. Voy a borrar estos centriolos, siguen por ahí, pero ya no nos interesan para esta explicación. Lo que me interesa es esto, que un cromosoma hijo, estoy hablando de los de arriba, ha ido a parar a este lado. El otro ha ido a parar por acá. Y del cromosoma de abajo, como han sido traccionados también, uno ha ido a parar allí y otro allí. La posición no interesa, no pueden estar de cabeza, como sea. Listo. Eso es anafase. Tracción mediante las fibras de actina de los cromosomas hasta romperlos. Y cada cromátida ahora se llama cromosoma hijo, los cuales van a migrar hacia los polos celulares. Yo creo que está muy clarito eso, ¿no es cierto? Eso es anafase. Bien. Y entramos a la última etapa de la mitosis, la telofase. En telofase se reintegra la membrana nuclear, que recuerden que en profase había desaparecido, ¿no? Cuando estos cromosomas entonces han llegado a su destino, a los polos, se reintegra la membrana nuclear. Listo. Quedó reintegrada esa membrana nuclear. Eso es telofase. Para que se acuerden dónde desaparece y dónde aparece la membrana nuclear, es bien fácil. Fíjense, las etapas de la mitosis son profase, metafase, anafase, telofase. Profase es la primera y telofase es la última, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase. Vean cómo nos sirve aquí nuestro mnemotécnico. Bien, ¿cuándo desaparece la membrana nuclear? En profase. ¿Y cuándo reaparece? En telofase. Es decir, en la primera etapa de la mitosis desaparece la membrana nuclear y reaparece en la última. Listo. Con eso está descrita la mitosis, pero falta algo. Aquí no tengo dos células hijas,
tengo una sola, con dos núcleos, ¿no es cierto? Bien, entonces a continuación viene lo que se llama citocinesis, que no se considera prácticamente parte de la mitosis ni de la meiosis, porque es solamente la división del resto de la célula, lo que falta, ¿sí? Ya se estarán dando cuenta dónde se va a dividir esta célula. Entonces, mitosis se refiere exclusivamente a lo que pasa con los cromosomas. Lo que pasa con el citoplasma es un corolario, es una cosa lógica, digamos. Bien, ¿cómo va a ocurrir esto? En las células animales se va a formar un surco que va a ir profundizándose, como estoy dibujando, cada vez más y más, hasta que la célula animal va a ser dividida en dos células. En dos células que van a ser estas, ¿no? Una célula y la otra célula. Listo. Ahora sí termina totalmente el proceso de división celular. ¿De acuerdo? En cuanto a carga genética, las dos células tienen mucha similitud, ¿no es cierto? No tan exacta, pero es muy similar. Bien, ahora, habíamos dicho que este proceso de mitosis empezó en una célula con dos cromosomas. Ahora contaremos en estas células hijas cuántos cromosomas tiene cada una. Dos, ¿no es cierto? No es que tiene medio cromosoma. Tiene dos cromosomas, no tiene dos medios cromosomas, o dos cromátidas, o dos excromátidas, no. Tiene dos cromosomas bien individualizados, claro que con ese aspecto, con esa morfología. ¿De acuerdo? Ahora, como hemos empezado con dos este proceso y hemos terminado también con dos, eso me permite reafirmar lo que dije al principio. La mitosis es una división celular de tipo conservacional, ya que se conservan, en este caso, los dos cromosomas. Se conserva el mismo número de cromosomas con que se empezó. Si estaríamos hablando de una célula de perro, estaríamos hablando de una célula somática que tiene 78 cromosomas. Si ocurre en esa célula somática una división mitótica, pues cada célula hija va a tener también 78 cromosomas. Eso quiere decir conservacional. Aquí resulta ese concepto muy sencillo, ¿no? Conservacional. Se empieza con un número y se termina con el mismo, se conserva. Vamos a ver, pero que en la meiosis la cosa es ya de tipo reduccional. El número de cromosomas en las células resultantes de la meiosis ya no va a ser el mismo, se va a reducir a la mitad. Bien, esa es la mitosis, la conclusión de la mitosis en la célula animal a través de ese surco que va profundizándose. Estoy hablando de la citocinesis, va profundizándose hasta
formar dos células separadas. Pero si estaríamos hablando de una célula vegetal, la situación es un poco diferente. Voy a volver a nuestra célula con dos núcleos. Esta es una célula binucleada, ¿no es cierto? En la célula vegetal, la citocinesis o partición final de la célula no ocurre por ese surco, sino más bien por la formación de una pared de quitina y celulosa que a partir de la parte central de la célula se va extendiendo hacia la periferia, tal como estoy dibujando. Listo. Es una pared de quitina y celulosa que nos muestra ahí dos células separadas por esa pared. Por eso, cuando ustedes en botánica tal vez han visto preparaciones histológicas de células de cebolla, por ejemplo, se ve como un cuadriculado, ¿no? No son células separadas como las que veríamos en la sangre de un animal. Por un lado, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, separados. Aquí no. En las células vegetales simplemente son paredes que separan. Pero la situación es la misma, ¿no? Lo cierto es que cada célula hija tiene el mismo número de cromosomas. Volviendo a lo elemental, habíamos dicho, una célula que está en interfase, división celular, en nuestro ejemplo, célula somática, así que la división es mitosis, va a dar lugar a dos células hijas. Y estas sucesivamente a dos, y así. En nuestro ejemplo, ¿cuántos cromosomas tenía al principio? 2. Y las células hijas van a tener también 2. Ahora, esto nos reafirma también por qué en cierto momento el contenido de ADN de esta célula se duplicó para poder repartir en cantidades iguales. Pero no vayan a entender esto como que en un momento tuvo 4 cromosomas. No, siempre tuvo 2, solo que esos cromosomas tenían esta disposición, ¿cierto? Cada un cromosoma con 2 cromátidas. Hasta ahí llegó la autoduplicación del ADN, hasta acomodar un ADN aquí y otro aquí. No es que se han formado más cromosomas, no es necesario. Listo. Eso es la mitosis. Ahora tenemos que ver la meiosis. Es un poquito más complicada, pero nada difícil de entender. Las etapas de la meiosis son estas. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, viene un periodo que luego les explicaré de qué se trata. Una citocinesis también. Citocinesis, que no tiene gran importancia. Y luego viene, caramba, aquí ya no me
no me alcanza la pizarra, así que haré usándola en otro sentido. A ver, veremos si así nos alcanza. Entonces hablamos de... ¿Qué pasó acá? Hablamos de... Esta pizarra no nos quiere obedecer. Volveremos a esta posición. Bien. Entonces, las etapas son, reitero, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis, que no es de gran importancia, y le sigue fase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Bien, fíjense, si aplicamos otra vez nuestro mnemotécnico, mejor esta citocinesis la cambiaremos por otro nombrecito que tiene. Se llama interquinesis. Para aplicar mnemotécnico. Interquinesis, lo vamos a llamar. No tiene gran importancia, reitero, esta interquinesis. Entonces, si recurro otra vez al mnemotécnico, es fácil, ¿no? Todo este conjunto. Interfase, que está aquí arriba, que no tiene que ver en el proceso, ¿no? Interfase. Interfase. Otra vez. Otra vez nos fuimos afuera. Bien. Entonces, interfase, está primerito, pero esto es general. Aquí empieza la meiosis. Fase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Interquinesis, que no tiene gran importancia. Lo he dicho ya varias veces, interquinesis. Luego pasamos a profase 2, metafase 2, fase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Sencillo, ¿no? De hecho, esto es rápido, solamente para que veamos que las etapas no son difíciles de acordarse si recurrimos a nuestro mnemotécnico. Impromeante y otra vez impromeante. 2 veces impromeante, ¿no? Solo que a todo esto le agregamos el número romano 1. Todo esto le agregamos el número romano 2. 1, 2. ¿No? Lo mismo. Impromeante, impromeante. Bien. Porque resulta que la meiosis está conformada por 2 divisiones celulares rápidas, sucesivas.
sin que haya entre ellas una interfase. ¿Ya? Entonces, trataré de hacer un poco más sencillo todavía el esquema. Tendríamos la meiosis 1 interquinesis, que no tiene ninguna importancia, le sigue la meiosis 2. Ahora está más sencillo, ¿no? Meiosis 1, interquinesis, meiosis 2. Estaríamos hablando de una célula que va a tener una primera división meiótica, aquí en el 1, estas dos células hijas, las cuales van a tener otra división que nos va a dar cada una 2 células hijas, y esta sería la segunda división meiótica. Un dibujito más claro aquí. Entonces, una célula. Primera división meiótica. Lugar a 2 células. Esta célula, esta la primera, estaba en interfase, ¿no es cierto? Pero estas 2 células hijas que tengo dibujadas acá no tienen interfase, tienen solamente una interquinesis que no tiene ninguna importancia. Es simplemente paso a la segunda división meiótica. Listo. Esta es la segunda división. Fíjense, en el único lugar donde hay interfase es aquí. Y si hablo de interfase, es que aquí, en esta célula, hay replicación de ADN, ¿no es cierto? Recuerden que la etapa S está en la interfase. Nos ha dado lugar a estas dos. Pero como estas no van a entrar a interfase, aquí en estas células no va a haber replicación de ADN y rápidamente ambas van a sufrir otra vez división celular, la segunda división, y vamos a tener 4 células gaméticas. Serán 4 espermatozoides, en fin, eso ya veremos más adelante cuando hablemos del final de la meiosis. Bien, esta división meiótica es de tipo reduccional. Se va a reducir el número de cromosomas. En la próxima clase que vamos a ver esto, vamos a ver que si empezaríamos con una célula que tenga 4 cromosomas, estas finales van a tener solamente 2. Estas van a tener también 2 y las otras 2. Entonces va a haber una reducción de valor. Bien. Entonces, esos son los primeros esbozos de la meiosis. Lo que hay que recordar que aquí no es una sola división celular, son 2, que se llaman meiosis 1 y meiosis 2, o primera división meiótica, segunda división meiótica. Disculpa, doctor. Perdón, sí. Hay una interferencia, un ruido que no permite que escuchemos muy bien. ¿Ahora está mejor? Sí. Mejoró en algo, ¿no? Muy bien, pero ahí terminamos y en la próxima clase vamos a describir con detalle cada una de estas etapas, así como lo hemos hecho con mitosis. La más importante tal vez de la meiosis, bueno, aparte de que es una
división celular de tipo reduccional, algo muy importante es que en la profase 1 de la meiosis 1 va a ocurrir el famoso crossing over, ¿no? O entrecruzamiento de intercambio mediante dos cromosomas que se van a acomodar en sinapsis formando quiasmas, en fin. Pero eso lo describiremos con calmita la próxima clase. Necesito que estén con calmita para entender eso. Pero les rogaría que un poquito para la próxima clase repasen mitosis. Nos va a servir como punto de comparación para describir la meiosis. Repasen esto que hemos visto ahora, la mitosis, con sus etapas profase, metafase, anafase, telofase. Les recordaré que es muy sencillo. Profase, disolución de membrana nuclear y viaje hacia la periferia de los cromosomas individualmente. Eso es importante. Metafase, los cromosomas se acomodan individualmente en la región ecuatorial de la célula. Anafase, las fibras del uso acromático traccionan a cada cromosoma, logrando su ruptura en los cromosomas hijos, los cuales, al desplazarse hacia los polos, ya llegarán a los mismos, constituyendo la última etapa, la telofase, donde se va a reintegrar la membrana nuclear. A continuación sigue la citocinesis, ¿no? Para dividir el resto de las células. Muy bien. Entonces, por favor, repasen un poquito de mitosis para entender con facilidad lo que es meiosis. Muy bien. Por ahora los dejo. Pórtense bien, cuídense mucho y repasen un poquito. Cuídense, cuídense. Chau, chau conmigo por ahora. Hasta luego, doctor. Que tenga buena noche. Chau, Hasta chau, luego, igual, doctor. gracias. Que le vaya bien. Chau. Gracias, chau, chau. Solo Chau, chau. Chau, chau. Que